visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca. Tu espíritu nos llenará. En el valle de sombra y de muerte ya no tenemos temor. Somos débiles pero en ti fuertes, eres nuestra porción. Cristo nuestra porción. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. El domingo pasado nos brincamos Gálatas porque estábamos de aniversario. ¿Quién disfrutó del aniversario? ¿Verdad que sí? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Sí, creo que necesitamos más, aunque no sean aniversarios. Necesitamos un poco más de ese compartir de la iglesia entre todos nosotros. A ver cuánto se animan en algún día de estos de sorpresa a traerse unos pocos de salchichón y un poco de chorizo y armamos una parrilla allá afuera y nos quedamos comiendo después del culto, todos los que quieran, ¿verdad? No hay por qué a veces planearlo. A veces las cosas no planeadas salen mejor. Pero yo nada más soy como el béisbol, el que tira la bola en el béisbol, ¿verdad? Tira la bola y esconde la mano. Así es que la ley, hoy nos toca la ley. En Gálatas, a ver qué pasó. Estamos ahí. Pues no funciona. Andrés, ¿me pones ahí la presentación? Gracias. Bueno, empezamos con Gálatas capítulo 3 y dijimos que en Gálatas capítulo 3, el libro, este capítulo nos iba a hablar de tres cosas especialmente. Tres cosas grandes en el capítulo 3 de Gálatas. Y algo importante, déjenme poner el cronómetro, porque ya si no salimos a las 10 de la noche. Un momentito, por favor. Ok. Listo. Gálatas capítulo 3 nos habla de tres cosas. La lectura que hacemos de Gálatas nos habla de tres grandes cosas. Lo primero, los hijos de Dios. Capítulo 3, versículo del 1 al 5, Gálatas habla acerca de usted y de mí, especialmente en aquellos que estaban en Galacia. Está hablando de los hijos de Dios y digo que habla de usted y de mí porque es un pasaje que nos toca a nosotros como hijos de Dios. Y hablábamos con claridad acerca de lo que los Gálatas estaban haciendo. Y la frase que tal vez a muchos les quedó fue la palabra insensato o la palabra necio, porque algunos han querido usar la palabra insensato en su contenido original, ¿verdad? Entonces simplemente acuérdense que la palabra insensato habla de una terquedad, un poquito más que tercos, ¿verdad? Porque la palabra en el original tiene que ver con la palabra idiota y suena muy duro. Ahorita a nosotros nos suena muy duro,
Pero Pablo lo usaba con tanta facilidad y con tanta frecuencia que a veces nos extraña. Pero lo que está diciendo Gálatas, capítulo 3, Pablo en el capítulo 3, versículo 1, es que nosotros como hijos de Dios, empezamos por la fe. Y les dice a los Gálatas, ustedes empezaron creyendo en fe quién era Jesús, ¿verdad? Creyendo en fe quién era Jesús, qué hizo, por qué lo hizo y para quién lo hizo. Y ustedes lo creyeron. Pero empezaron por fe y ahora están terminando por la ley. Están confundiendo las cosas. Eso es ser uno un poco insensato. Porque tenemos que empezar por fe, pero sí tenemos que continuar en fe y vivir por fe. No podemos desviarnos, no podemos mezclar. Entonces, una de las cosas que dijimos es que los que eran, o lo que estaba pasando con los Gálatas, es que haber empezado en Cristo, recibiendo la gracia por fe, pero que ahora al tratar de mezclar su fe con las cosas de los judíos, de la parte judaizante acerca de la ley, ahora estaban terminando por la ley, estaban mezclando la pureza de la gracia con los términos y cosas legales y terrenales. Dijimos entonces que en nuestros días, al no haber todo este tema de los judíos, es similar o es semejante a haber empezado por fe, creyendo e influenciados por la fe, pero que ahora continuamos o tratamos de seguir creyéndole a Dios, mezclando cosas del mundo, cosas que no son de Dios. En vez de utilizar la palabra de Dios, en vez de usar la fe que tenemos en Dios para amoldar al mundo, a la iglesia se está amoldando al mundo, dejando y diluyendo, haciendo muy light el evangelio. Ya no se habla de pecado, ahora se habla de errores. Ya no son predicaciones, ahora son conferencias. Ya no son cultos, ahora son reuniones, etcétera. Ya no es tan malo aquel tema del traguito social, etcétera. Hay un montón de cosas que el mundo ha inculcado, ha metido dentro de la iglesia, y la iglesia los ha absorbido y ha diluido su fe creyendo cosas del mundo. Eso no puede ser, eso se llama ser insensato. Y Pablo dice que no seamos necios, porque empezamos por fe y necesitamos vivir por fe, o en la misma fe que tenemos del Hijo de Dios. La segunda parte que habla Gálatas es sobre la ley. Y un tema que a muchos no nos corresponde, porque ya podríamos decir, la ley ya fue abrogada, o la ley ya fue cumplida en Cristo. Sí, es cierto, pero necesitamos entender el tema de la ley para entender con más claridad por qué es que debemos empezar por fe y continuar por fe, o creyendo en Cristo y trabajando solamente en lo que Dios, Cristo, a través de su palabra nos dice que debemos de trabajar. Entonces, en primera instancia, el pacto de Dios con Abraham, eso lo podemos ver en el versículo 6. Vamos a estar trabajando, hermanos, del versículo 6 hasta el versículo 19 al 18, si Dios nos lo permite. Así es que yo voy a estar leyendo cada versículo y tratando de aplicar lo que la palabra de Dios nos dice. En primera instancia, ¿cómo fue hecho el pacto de Abraham? ¿Cómo fue hecho el pacto de Abraham? ¿Por qué Abraham fue declarado justo delante de Dios? Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Debemos de comprender que no todos los que en Galacia habían o eran judíos o habían nacido del pueblo judío. No todos, algunos eran gentiles. Por eso es que Pablo primero afirma el ejemplo de Abraham
porque los que no eran judíos no tenían la obligación de entender quién era Abraham y por qué llegó Abraham. Entonces, esto en primera instancia. Pero también había otros que habían nacido judíos, que eran judíos desde su nacimiento, y ellos sí podían entender por qué hablaba de justicia solamente por la fe y no por las obras de la ley, porque habían, desde su nacimiento lo tenían muy, muy claro. Pablo acude a este ejemplo de Abraham, porque para él es de suma importancia que entendieran que Dios salva por gracia y no por las obras que podemos hacer. Y eso es hasta el día de hoy. Dios no se ve conmovido por lo que usted haga o usted no haga. La gracia es ese regalo inmerecido que tenemos de forma gratuita. Y Pablo entonces cita a Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 6, cuando habla de salvación por gracia o habla solamente de fe. Cuando leemos en Génesis capítulo 15, que es cuando Dios llama a Abraham y hace el pacto de Dios con Abraham, esto es interesante y no quiero ahondar mucho porque podríamos alargarnos mucho, pero este pacto de Dios con Abraham es un pacto que se llama incondicional. Eso quiere decir que Dios lo va a cumplir aunque el hombre no cumpla. Sí, es un pacto que Dios quiso hacer con el hombre, con Abraham, y es pasado a nosotros. Dios dijo: yo voy a hacer de Abraham una nación, voy a darle territorio, voy a darle grandeza. Y la clave de eso en el capítulo 15 de Génesis, usted lo puede leer, es la palabra haré. Yo haré, yo haré, yo haré. No dice si Abraham hace esto, yo hago. Este es otro tipo de pacto. Pero en este caso, Dios dice que Él va a hacer lo que dice que va a hacer con Abraham. Y esto es sumamente importante. Porque cuando Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, ¿se acuerdan de eso? Es la historia muy linda. Y Abraham tiene que salir, dejar toda su familia, dejar todos sus dioses, porque él era politeísta, o sea, no creía en Jesús solo, o en Dios solo, o en Jehová como un único Dios, porque no se entendía así. De hecho, muy poca gente oía de Jehová, ese Dios que nadie ve, que no hay ninguna representación de Jehová, porque no había. Había del Dios del cielo, de la luna, del trueno, del agua, que eran cosas muy palpables. Pero dice Dios: sal y ve a donde yo te diré. Y no le dijo a dónde. Y Abraham creyó. Por eso dice, le creyó a Dios, en el versículo 6. Le creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios. Simplemente lo que muestra es que la justicia a Abraham le fue contada porque él, ¿qué dice? Creyó a Dios. Nada más. Dios le dijo: vamos, y él dijo: vamos. Dios le dijo: come, y él le preguntó: ¿qué cosa? Vamos, comamos. Él le creyó a Dios. Pero esa cita de Génesis 15, algunos teólogos lo han llamado como el evangelio del Antiguo Testamento. Y se cita varias veces en la palabra de Dios. Entonces, esto de le creyó a Dios, le fue contado por justicia, dice el versículo 3. Y la experiencia es que Abraham nos muestra que Dios nos cuenta como justos cuando recibimos por fe lo que Jesús hizo por nosotros. Ok. Y déjeme, para terminar la idea, la siguiente palabra que dice es contado. Le fue contado por justicia. Lo que nosotros creemos acerca de Jesús y el sacrificio de Él nos fue contado. Es un término como decir, yo tengo moneditas de medio dólar o de $1 o de 100 colones, lo que sea. Y alguien viene a contar: voy a contar lo que usted tiene, ¿verdad? Entonces cuenta lo que tiene.
porque no podemos contar lo que no tiene. Dios cuenta de usted y de mí lo que usted y yo tenemos. Él sabe si usted y yo le creemos a Él, lo cuenta por justicia. Pero si no lo tiene usted, Él no lo va a contar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted puede venir a la iglesia todas las veces que quiere, va a ser bien recibido. Que usted puede cantar, adorar a Dios y puede brincar y danzar y toda la cosa. Puede diezmar, puede ser el más fiel de todos, pero si Jesús no está en su corazón, Dios no lo cuenta a usted como justo. Dios no nos cuenta como justos. A Abraham le fue contado lo que él creyó acerca de Jehová, del Dios de Moisés, del Dios que había hecho las grandes cosas. Alguien por ahí dijo que verdaderamente es el colmo de la sabiduría. Porque muchas veces, hermanos, no es solo lo que yo sé, es lo que yo creo. Yo no puedo explicar cómo Dios transformó mi vida, pero puedo ver cómo Dios transforma mi vida. No lo veo, pero lo percibo. Y entonces muchas veces tenemos que arrimarnos o a esquinearnos, ¿verdad? Porque Dios nos está acorralando de una manera fuerte. ¿Cómo le fue contado entonces a Abraham? ¿O cómo fue hecho el pacto de Abraham? Justo por fe. Porque Abraham creyó lo que Dios le dijo. Ahora, el versículo 7 dice: sabed por tanto, esto hacen los verdaderos hijos de Dios. Sabed por tanto, los que son de fe, el verbo saber es un verbo imperativo. Eso quiere decir que es una orden, indica que es una orden. ¿Se hace o se hace? Id, vengan. Ved, sabed. Necesitamos entender el conocimiento, tener el conocimiento de la fe, de cómo opera Dios por fe. ¿Cómo es recibir al Señor y caminar en fe? El punto es claro y enfatiza con claridad que los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham. Solamente los que creen en fe son hijos de Abraham. Y este término es lindo, es muy lindo, porque lo que está diciendo es que los que creen son verdaderos Abraham. Los que creen son verdaderos Abraham. Es hijo de fe. Como parecido, tiene la parte que voy a decir tiene un poquito más de trascendencia, pero parecido como en el libro de Hechos, cuando por primera vez les dieron el mote de cristianos, porque decía que se parecían a Cristos pequeñitos, ¿se acuerdan? En Hechos, cuando por primera vez se le llama al pueblo de Dios cristianos. Bueno, aquí los que creían en Dios por fe y no por obras eran verdaderos Abraham. Eran verdaderos hijos de Abraham porque tenían fe, porque sabían, para ellos era lo más importante creer en Dios que en el movimiento, todo este movimiento judío que se estaban llegando. Igual manera, hermanos, es interesante porque para los cristianos gentiles en esa época, esto les daba tranquilidad. ¿Por qué les daba tranquilidad? Porque ellos creían que eran cristianos de segunda. Porque los judíos era tan fuerte el mover judío, ¿verdad?, que los hacía sentirse mal. Porque ellos decían, no, es que Dios nos dejó como platos de segunda mesa. Y no es verdad. No somos platos de segunda mesa. Somos hijos de Dios por fe, porque creemos en lo que Dios ha hecho. Creemos en lo que Dios y Jesús hizo. No hay otra forma, no hay otra manera de poder seguirlo. Esos abanicos ya no hacen nada, ¿verdad? Estos aguaceros, muchachos. Bueno, y papeles me quitaron el de aquí, que era el que me limpiaba aquí la calva aquí atrás. Bueno, seguimos, versículo 8 y 9. Vea, versículo 8 y 9 dice,
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición de ser justificados por fe es para todos. La bendición de ser justificados por fe es para todos, para los judíos como para nosotros, los gentiles, para costarricenses, oticos, nicaragüenses, panameños, hondureños, salvadoreños, mexicanos, cubanos, para todos. Esta bendición de ser justificados. Por eso ahora Pablo dice, cambia un poquito y empieza a decir, y la Escritura. Cuando Pablo llegó a los de Gálatas, él estaba hablando de lo que Dios había hecho en él. Al principio él decía, vea, yo cuando vine a Cristo, Él me tiró de una mula, de un caballo y me dejó ciego y me hizo esto y me pasó por aquí, me pasó por allá y me quitó. Usted conoce la historia de Pablo, ese era el testimonio de Pablo. Ahora en este momento Pablo está diciendo, y la Escritura, para dejar a un lado sus experiencias personales y meterse directamente a las Escrituras para mostrar que su enseñanza es correcta. Cuando a nosotros como hijos de Dios alguien nos diga, vea, es que esto, cualquier cosa que sea, usted dígale, bueno, déjeme ir a la palabra para ver si realmente tiene sustento bíblico. Sí, porque a mí me pueden decir que él es profeta o que él es apóstol o que viene directamente enviado de Dios y me dice un montón de cosas, pero si las cosas que me dicen no están acorde a la Escritura, yo no las puedo ni siquiera recibir. Y es lo que Pablo está tratando de enseñarles a los de Gálatas. Dice, previendo, versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Previendo es el tema claro de prever. Dios ya sabía que los judíos, que los gentiles y que todos los que querían vivir por la ley o justificarse por la ley no lo iban a poder hacer. La ley no la iban a poder cumplir. Por eso Pablo, al decir que las Escrituras piensa en que Dios había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 12, versículo 3, está este texto. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, esto incluye a los gentiles, ¿verdad? Esto incluye a los gentiles. Los que realmente creen en Jesús y caminan por fe creyendo en Jesús, no por las obras de la ley, no alivianando el evangelio, estos son hijos de Dios. Ahora, la bendición que Dios da a Abraham se recoge o se recibe de una sola manera. O la posición correcta para recibir la bendición que Dios nos da, ¿cuál es? Creer. Lo mismo que hizo Abraham. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Créale. Créale. Ay, hermanos, es que muchas veces Dios nos dice a través de su palabra lo que Él quiere para usted y para mí, pero yo no le creo. Yo no le creo. ¿Cómo no le creo? Busco segundas, terceras, cuartas y a veces hasta quintas formas de oír lo que quiero oír. Créale Dios, porque la manera de recibir la bendición es a través de la fe. Ahora, la fe de los padres del Antiguo Testamento estaba dirigida a Cristo, anunciaba al Cristo que venía, anunciaba al Mesías que vendría, anunciaba al libertador que vendría. Entonces, los que creyeron en fe, creyeron por ver a lo que venía. Pero nosotros hoy ya no creemos por lo que viene. Hoy le creemos ¿a quién?
al que vino, al que murió y resucitó, aquel que habían dicho que iba a venir y que ya vino. Sí, ya cumplió en la cruz, ya murió, ya resucitó, está con nosotros, deja su parte, era dejar con nosotros su Espíritu Santo y está con nosotros y Él nos redarguye de verdad o a la verdad de todo pecado, de todas las cosas que están malas, Él nos redarguye, pero a veces, ¿cómo nos cuesta entenderlo? Simplemente es creer, es creer. Es creer que Dios dijo que su iglesia no va a prevalecer, que las puertas del Hades no va a destruir, que el príncipe de este mundo no va a poder acabar con lo que Él dijo y Él empezó a hacer con su pueblo, con su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Y podemos tal vez pensar que en algún momento el enemigo puede destruirnos, pero no lo va a hacer, porque hay una sola verdad. Y es que Dios es el dueño de su iglesia, Dios es el dueño de CCF y Él no va a permitir que su iglesia perezca. Somos parte de esta iglesia universal. Lo segundo es que la ley en Gálatas nos enseña la ley acerca o desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Versículo 10. Vamos a tratar de llegar a ver todo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, a ver si no se nos hace un arroz con mango. Primero, en primera instancia, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Okay? Pero pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. ¿Cuántas cosas? Todas. No es una, no son dos, son todas. Si usted no cumple una, incumplió en todas. Y estamos mal. Que todos, dice, todos los que dependen de las obras de la ley, Pablo lo que les está diciendo es que los que creían que si cumplía la ley tendrían una posición correcta delante de Dios. O sea, hay gente que puede decir: no, yo no estoy mal, yo estoy bien. De vez en cuando no voy a la iglesia porque tengo algún partidillo ahí importante, porque oí a un pastor decir, ahora es una buena frase, porque es el tiempo de familia y necesito pasar tiempo de calidad en familia. Te pregunto, ¿hay algo de mayor calidad en familia que el estar reunidos adorando y alabando a Dios? Yo no sé. Y no quiero parecer tan radical o tan feo. Viejo soy, pero no importa. Si usted tiene esa idea, es que necesito tiempo de calidad en familia. ¿Qué más de calidad en familia hay que adorar y adorar al Señor juntos? Si usted ese domingo no quiere servir porque tiene que servir, no, pastor, perdón, voy a pasar tiempo de calidad en familia. Vamos a venir y nos vamos a sentar en una sola silla y vamos a adorar juntos como familia, nos vamos a tomar de la mano, vamos a creer que el Dios que nos llamó es el Dios que está actuando en nuestra vida. Y después, si quiere irse a comer una empanada o una pizza o ir a pescar una trucha allá arriba, no sé, lo que usted quiera hacer, hágalo. Pero no piense que cambiar la familia por el tiempo de Dios es algo de mejor calidad. No lo es. Nunca lo va a hacer. Igual con el trabajo, porque a veces decimos, ay, es que tengo que trabajar. Bueno, los que tienen que trabajar porque tienen, digamos, un horario que cumplir, vaya, ni modo, ¿verdad? Pero los que tienen tiempo y son sus propios patrones, no me puede decir usted a mí que usted no puede dejar a un contratista o dejar a un trabajo para que pueda esperarse para el lunes. Nada hay tan urgente, nada hay tan importante, nada hay más urgente e importante que estar juntos adorando a Dios. Los trabajos pueden esperar.
Pero excusas que las entendemos a veces por buenas. Todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, creían que si cumplían una parte, estaba bien. Martín Lutero dijo esto respecto a ellos. Estos que piensan que cumpliendo la ley en parte ya están bien, dice, son como los carpinteros tontos que comienzan con el techo cuando quieren construir una casa. Es bien gráfico, ¿verdad? Yo no me imagino a un carpintero haciendo primero el techo para después construir la casa. No me la imagino, pero bueno, a lo mejor hay alguno. Dice, estos, los que hacen estas cosas, están bajo maldición. Esto quiere decir, o lo que está diciendo, no es que la ley sea mala. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nunca tuvo la intención de que la ley fuera la forma para encontrarnos o encontráramos la aprobación de Él, ¿verdad? Porque cuando venimos a Dios, lo que estamos buscando es que Dios nos apruebe, que Dios diga, bien hijo, bien siervo, no, que nos dé una palmadita y que diga, qué bien, estás haciéndolo bien, sigue así, nos da una nalgadita para seguir adelante. O nos da un jalado de cachete, no sé. Eso es lo que estamos buscando cuando llegamos a Dios. Algo, una aprobación de Dios. Alguien que me diga al oído, mijo, lo estás haciendo bien. Yo sé que te está costando. Yo sé que es difícil, porque lo sé, lo entiendo. Yo sé que la situación no es la mejor, pero estás creyendo aún en medio de las situaciones difíciles. Estás creyendo en mí y lo estás haciendo bien. Y un jaloncito de oreja y una nalgadita y vaya, juegue. Eso es lo que buscamos. Esa aprobación de Dios. Pablo dice que Dios sabía que nunca podríamos guardar la ley y ya tenía preparado el sacrificio expiatorio de Cristo. Nunca Cristo fue el plan B. Siempre fue el plan A. Nunca Cristo fue el plan B, porque algunos podrían decir, y algunos pueden decir actualmente, que es que como la ley falló, entonces Dios falló y tuvo que mandar a su hijo a morir. No es verdad. No es verdad. Dios sabía desde el inicio que su hijo tenía que venir a morir en la cruz. Por eso estaba preparado. Estaba preparado. Lo que la ley no cumplió o lo que la ley no pudo hacer, Cristo en la cruz del Calvario lo logró. Porque todos podemos volver a ver a la cruz, todos podemos volver a ver a Él, todos podemos volver a ver a ese Cristo crucificado, sangriente, a ese Cristo golpeado, maltratado, pero también podemos verlo en nuestra fe, resucitado con un cuerpo glorioso, sentado a la diestra de Dios Padre, guiándonos, cuidándonos, dirigiéndonos, dejando en nosotros, literalmente en nosotros, su espíritu. Y eso es una tarea fuerte que cumplir, porque no es cualquiera. La camiseta morada o la camiseta rojo y negra o la amarilla y la roja o la celeste con blanco pesan de vez en cuando, algunas más que otras, algunas dan un poquillo de vergüenza, pero no importa. Simple y sencillamente la camiseta puede pesar, pero usted se la quita y ya. A Cristo no. Usted no puede agarrar al Espíritu Santo y sentarlo a la orilla de la cantina y decirle, hey, ¿sabe? Quédese aquí un ratito porque yo voy a ir afuera, ahí adentro. Y ahí usted no puede entrar. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Oye, yo me imagino, hermanos, en esa acera no solo un Cristo sentado ahí, no solo un Espíritu Santo, sino una figura. Porque muchos están pensando lo mismo. Y no se puede hacer así. No. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso es que el Antiguo Testamento menciona que todas las cosas de la ley había que cumplirlas, si no, no se podía cumplir, no se podía ser justo delante de Dios. Cumplir toda la ley y permanecer en ella no simplemente es saberla, no simplemente es amarla, no simplemente es enseñarla y no simplemente es quererla,
es vivirla. Es igual con Cristo, hermanos. Usted puede saber mucho de Dios, usted puede tener la Biblia de tapa a rabo, usted la puede saber completamente, pero lo único que practica es la que está en el centro, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. ¿Usted ha visto esa hoja entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, por lo menos así eran las Biblias viejas, ¿verdad? Voy a ver si en esta mía, para ver si puedo enseñar eso, si no mejor me quedo callado. Pero a ver, no, en esta ya me falló, pero por lo menos la mitad. Antes había, en las Biblias eran así. La página que divide entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era igual a esta, toda en blanco. Ahora, todo en blanco. Entonces yo digo que muchos cristianos que conocen tanto de Biblia, la única página que practican es esa, la que está en blanco, la que no les dice nada. Pero sigamos. Versículo 11, la posición correcta. El Antiguo Testamento dice, la aprobación correcta ante Dios es por fe y no por obras, dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ninguno, según la ley, se va a poder justificar. Y Pablo lo aclara, y no solamente les recuerda la Biblia, sino que ahora les está citando otro pasaje del Antiguo Testamento del profeta Habacuc. En Habacuc 2:4, el profeta dice que el justo, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pablo les está citando la escritura para que la entiendan, que no es lo que él dice, que no es lo que él quiere decir, sino lo que la escritura, la palabra de Dios estaba, y la misma tradición judía lo decía. El justo por su fe vivirá. Es una es una breve declaración del profeta Habacuc, como ya lo dije. Y Pablo lo usa para mostrar que el justo vive por fe. El justo vive por fe y no por obras, porque el justo por la fe vivirá. No es tanto lo que yo hago, aunque nos enseñaban, ¿verdad? Perdón si hay algún católico acá, pero nos enseñaban que para poder tener buena comunión había que llevar y echarle platita a todas las imágenes. Yo me salvaba, mi tata me daba como 2 o 3 colones, oiga usted, 2 o 3 colones, y me lo daba en monedas de 10 y 25 centavos para que le echara, porque él no iba a la iglesia, pero él era muy, muy devoto católico, él nada más mandaba a los hijos. Y entonces me daba la platita, ¿verdad? Y normal, cuando había buen turno allá en Coronado, usted sabe qué pasaba. Las imágenes no tenían nada. No, era más rico un churro, una manzana escarchada, no sé, un algodón, ya Tony se le hizo la boca, un algodón de azúcar, o no sé, o una buena empanada. Y papi me decía, ¿y dio las limosnas? Sí, claro. Sí, claro. Dice, versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley yo no la creo, la ley yo la vivo, la practico. No es hacer un intento honesto por cumplirla. ¿Verdad? Porque algunos hijos de Dios dicen actualmente, pero es que yo me estoy esforzando. Es que yo me estoy esforzando por hacer bien las cosas. No es tanto un esfuerzo, es un creer, es un aceptar por fe y hacerlo, vivirlo por fe. Los caminos de la aprobación por la ley y la fe no van juntos, porque la ley no es de fe. La ley no tiene nada que ver con la fe. La ley va por aquí, la fe va por allá. Por eso, cuando hablamos de que el mundo está atrayendo a la iglesia, la visión de Cristo, la visión de Dios es ver a Cristo. No perder los ojos
Alzad, dicen los ojos y las miradas a aquel que vino y que viene. No es tanto de lo que yo hago, es tanto de más lo que yo creo que Él va a hacer o de lo que Él dijo que va a hacer. Necesitamos ver a Él, al Cristo que viene. Y porque la ley dice que haga, Dios dice que le creamos. Aquí vienen dos cosas buenas para ir terminando. Lo primero, Jesús nos redime de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que la ley traía maldición? Es maldición. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo nos redime. Ese término redimir, la idea es de volver a comprar o comprar de. La idea es que Él pagó un precio. Éramos esclavos. La idea viene de las guerras, de las luchas que se daban entre pueblos. Cuando había guerras, el pueblo que ganaba siempre se llevaba prisioneros. Llevaba gente prisionera al territorio de ellos. Y el pueblo que había vencido recibía una oferta de rescate, le llamaban el precio del rescate. O sea, el pueblo tenía que pagar para poder rescatar. Yo me imagino que una señora debe haber dicho: ay, se llevaron a mi marido, ¿cuánto quieren? No, hombre, déjenselo ahí. Sí, o también se llevaron a mi suegra. No hay plata del mundo que pueda pagar y volverla a traer. A eso se refiere Pablo cuando dice que redimió. Y cuando hablamos de redimir, ¿qué dijo Jesús? Él dice en Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él sabía lo malo que éramos, Él sabía el tipo de gente que somos, Él sabía lo bueno y lo malo nuestro, pero aún así decidió amarnos. Aún así Él decidió morir por nosotros. No le metimos 10 con hueco. Él está dispuesto a pagar y pagó todo, hasta su sangre, para usted y para mí. Él nos redimió, pagó el precio del rescate. Él nos rescató. Y en Jesús ya no somos malditos. En Jesús ahora somos bendecidos. En Jesús ahora somos hijos de Dios. Jesús se puso en nuestro lugar y Él tomó la maldición de la ley y la hizo para sí misma y venció la ley. ¿Cómo no amar a Dios? Hermanos, ¿cómo no creerle a Dios? ¿Cómo, como hijos de Dios, cómo no vivir por fe? ¿Cómo no creer que lo que Él dice, Él lo va a hacer? Que cuando Él dice que en nuestro caso todas nuestras necesidades ya fueron cubiertas, que Él nunca nos va a dejar. ¿Cómo sentirnos solos si Él prometió que iba a estar siempre con nosotros? ¿Cómo? Solamente creyendo. Solamente creyendo. No había una muestra más fuerte de maldición como la que Jesús recibió cuando fue colgado en el madero. Era la peor muerte, era la muerte más injusta, más fea, la muerte que nadie quería, porque lo peor de todo no era que iba a ser clavado en el madero, sino que iba a ser expuesto públicamente, desnudo, delante de todo el pueblo hasta que muriera. ¿Qué más vergüenza que esa? Y Él estuvo dispuesto, Jesús estuvo dispuesto a pasarlo por usted y por mí. Dice Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Era
Jesús recibió la maldición que él no merecía por nosotros, para que en él, usted y yo, pudiéramos recibir la bendición de Abraham, que él, Jesús, sí merecía y nosotros no. Eso es gracia y misericordia. Eso es gracia y misericordia. Cuando habla de los gentiles, a los gentiles en Cristo, vea que aquí la clave, hermanos, aquí la clave es estar en Cristo. No es que si es judío o es gentil. La clave es estar en Cristo. Y es lo que dice Pablo. A los que están en Cristo les es contado por bendición. Los que están en Cristo, para los que estamos en Cristo, viene esa promesa del Espíritu Santo que vive. El Espíritu Santo no se gana. No puedo hacer yo nada para ganármelo. No puedo hacer yo nada para provocarlo. Perdón, nuevamente, perdón. Porque muchas veces uno oye gente decir, mire, es que usted tiene que meterse 50 horas en oración, 41 días de ayuno en pleno para ser mejor que Jesucristo, porque él solo 40 tuvo. Tiene que hacer esto y lo otro, tiene que, para poder recibir. El Espíritu Santo no se gana así, se recibe por fe. Y hacemos lo que Él nos dice que hagamos por fe. No de una manera calculadoramente. Y por último, el pacto de Dios con Abraham es inmutable. Esto quiere decir, el pacto de Dios con Abraham es inmutable. Lo que quiere decir es que dice que no cambia. Versículo 15 al 18 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham, la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué términos interesantes? Primero, habla de la inmutabilidad. Eso quiere decir que después de que usted firma un contrato, un matrimonio, un divorcio, una compra y venta de un carro, de una casa, usted firma como comprador y firma el vendedor, lo que ya está escrito, firmado y sellado, no se puede cambiar. Porque ya está escrito, firmado y sellado. ¿Ok? Es esto. Dios le dijo a Abraham, usted va a hacer esto, usted va a recibir esto y esto, antes de que la ley estuviera escrita. Y él no va a cambiar. Él dijo, usted va a recibir bendición y va a recibir bendición los que creen como usted. Y habla de la simiente, la cual es Cristo. Habla de la simiente, la cual es Cristo. Todos los que creen en Cristo como él, como Abraham, creyó por fe, como él que creyó por fe, todos los que creen en Cristo serán benditos. Ahí estamos usted y yo metidos. El creer en Cristo. No podemos pensar que a Jesús, que a su palabra y su herencia podemos añadirle. No hay nada que le haga falta. El evangelio está completo. Su escritura está completa. Yo no le puedo añadir algo para poder hacer más grande a Cristo. Yo siempre he dicho, necesitamos hacer iglesia para que la gente se enamore de Cristo y no de la iglesia. Para que la gente que venga aquí se enamore de la palabra de Dios y no de los lindos y más lindos y menos lindos de los que estamos aquí. Esto es pasajero. Este templo hoy es, mañana no es. El de La Par por un tiempo fue un taller mecánico, ahora es un lugar donde se enseña la palabra a los niños para que ellos crezcan.
¿Sí? Entonces, nuestra convicción debe ser en Cristo. Debe ser en Cristo. Porque la promesa fue dada de Dios. Y esa promesa es segura. La promesa es la bendición de recibir su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y eso es seguro, eso se va a dar. La palabra que usa Dios le concedió a Abraham. Esa palabra se refiere a recibir algo que no merece. Recibir algo que no merece. Yo le concedo mi carro a alguien. Yo quiero regalarle esto. No lo merece, pero yo se lo voy a dar. Es lo que Pablo nos está diciendo. Nosotros como hijos de Dios, a los que son hijos de Dios, a los que creen por fe, a los verdaderos Abraham, Dios les da la promesa de su Hijo. La promesa del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. No diluyamos esa bendición. No le agreguemos a esa bendición lo que no necesita. Cristo no necesita muletas. Cristo no necesita un gran show aquí en la tarima. Él no necesita aire acondicionado, nosotros sí, Él no. Cristo no necesita una fila de carros último modelo en ese lugar para que la gente venga. Él no lo necesita. Él necesita que usted y yo le creamos, que usted y yo tengamos un corazón dispuesto para oír lo que Él dice que quiere darnos y que quiere hacernos. Es lo que Él quiere ver, corazones dispuestos. Termino con este texto de Gálatas, capítulo 24 y 25 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vinimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dios, gracias por tu amor, gracias por gracias por amarnos y por estar siempre al lado nuestro. Gracias por dejarnos solos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, Señor. Gracias. Te damos a ti las gracias y la honra. Sigue trabajando en nuestro corazón y en el corazón de cada uno de esta mañana, que estamos aquí en esta mañana. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.